Muy buenas noches a cada uno, un gusto saludarles en esta penúltima noche de predicaciones del Evangelio. Les seguimos invitando a acompañarnos una vez más mañana a la misma hora para que sigan con nosotros para la última noche de la predicación de la palabra de Dios por este medio. Ahí tal vez se informará de cualquier futuro evento en que se estará también predicando por medio de este canal de YouTube, pero por el momento será hoy y mañana. Así que les invitamos a volver con nosotros, a invitar a su familia y a sus amigos para hoy y para mañana, para terminar. Con eso dicho, si tienen una Biblia ahí cerca, como siempre, les animamos a ir a agarrarla para que abran con nosotros la palabra de Dios y vean por sí mismas lo que dice la palabra de Dios. Hoy vamos a abrir a un pasaje que hemos tocado, la verdad, bastante estas últimas noches, estas últimas 2 semanas. Vamos a abrir al libro de los Efesios y su capítulo 2. Pero esta noche quiero ver específicamente 2 palabras para poder ver el Evangelio alrededor de esas 2 palabras y también ver en la vida del Señor Jesucristo cómo Él se llevó a cabo estas 2 características. Y las 2 palabras son misericordia y gracia. Así que si tienen sus Biblias, Efesios, su capítulo 2, vamos a empezar desde su versículo 1 para ir con el contexto. Efesios, su capítulo 2, empezando de su versículo 1, pero con enfoque en el versículo 4 y el 5. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bueno, vamos a parar ahí por el momento. Como mencioné, son pasajes que ya hemos leído en el pasado. Habíamos visto cuando el Señor Jesucristo habló de nacer de nuevo. Habíamos visto que espiritualmente hablando habíamos nacido hijos de la ira, desobediencia en nuestro pecado. Pero por medio de Cristo podíamos ser nacidos de nuevo a la familia de Dios. También habíamos visto cómo la salvación por medio del Señor Jesucristo nos pasa de muerte a vida. Pero ahora quiero ver estas 2 palabras mencionadas en el versículo 4 y el 5. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice: por gracia sois salvos. Es interesante escuchando el mensaje del hermano Roberto anoche. Justo al final del mensaje, casi a unos 2 minutos de terminar, él mencionó estas 2 palabras: misericordia y gracia. ¿Qué es misericordia? Dijo él. Dijo: misericordia es el perdón, la compasión de Dios de perdonar a alguien, y específicamente a los pecadores, por la condenación merecida por sus pecados. Entonces la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero dice, pues la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros merecemos pagar por nuestro pecado, merecemos la muerte, pero la misericordia es el aspecto que Dios perdona ese pecado a pesar de lo que merecemos. Luego dijo la palabra gracia. ¿Qué es gracia? Él lo describió como el amor inmerecido. Entonces la misericordia es el perdón por el castigo merecido, y la gracia es el amor, el don, la bendición inmerecida. Y eso lo podemos ver también en la vida eterna, el don de Dios, el regalo de Dios por medio del Señor Jesucristo, además de cualquier otra bendición que hemos recibido de Dios inmerecidamente. Pero quiero ver 2 historias y voy a hacerlo de una manera un poco rápida y breve para que podamos ver las 2. Pero vamos a Juan, su capítulo 8. Solo quiero ver cómo Jesús demostró la misericordia y la gracia en su propia vida. Juan, su capítulo 8, y vamos a leer desde su versículo 1 en adelante. Dice Juan capítulo 8: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio,
le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Una historia verdaderamente bella cuando vemos el corazón de Dios y el corazón del Señor Jesucristo hacia la mujer que la atraparon en el acto del adulterio. Adulterio simplemente es que esta mujer estaba teniendo relaciones sexuales con un hombre casado, o tal vez ella estando casada con otro hombre fuera de matrimonio. Básicamente son relaciones fuera del matrimonio. Pero es necesario que dos estén, ¿verdad? Pero es interesante que solo trajeron a la mujer. Pero como vemos, la intención no era castigar a estas personas, era tentar y culpar a Jesús. Dice que los fariseos y los escribas trajeron a esta mujer culpable del adulterio y por la ley que les había traído Moisés, que era ley de Dios, era palabra de Dios verdaderamente. Estos escribas y fariseos la trajeron a Jesús y le dicen: mira, la atrapamos en adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. Dios mismo dice que hay que apedrear a esta mujer. ¿Qué dices tú? Y ahora Jesús dice que se agachó y empezó a escribir en la tierra. Y le seguían preguntando y se levantó y dijo estas palabras: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Luego se inclinó y siguió escribiendo en la tierra. Ahora la Biblia no nos dice qué estaba escribiendo, pero lo que sí nos dice es que la conciencia de estos hombres se sintieron acusados por su conciencia. Y dice que uno por uno los acusados salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. O hasta los más postreros, los más jóvenes. Uno por uno se iban saliendo. ¿Qué sucedió? Estos hombres reconocieron algo. Desde el más viejo hasta el más joven, ninguno de ellos era libre de pecado. Cada uno de ellos había cometido pecado, y probablemente pecados que también merecían la muerte, según la ley de Moisés. Así que ninguno de ellos pudo más acusar a esta mujer, pudo más condenarla a ella, porque ellos mismos reconocieron el pecado en ellos mismos y se fueron. Y dejaron a la mujer ahí con Jesús. ¿Y qué sucedió? Jesús se levantó la mirada y vio a la mujer. Y dice: ¿a dónde están los que te acusaban? Dice: se fueron, ninguno quedó. Entonces Jesús dijo, y increíble las palabras de Jesús aquí, porque noten algo: Jesús era el único capaz, según las palabras que había dicho, el único que tenía el derecho de arrojar piedra a esta mujer, porque Jesús no tenía pecado. Jesús es Dios. Jesús se encarnó, Dios encarnado, y Él era sin pecado. Él es sin pecado. Él tenía todo el derecho de arrojar piedra a esta mujer, porque esta mujer había pecado contra Dios. Pero ¿qué dice? Yo tampoco te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ayer el hermano Roberto habló sobre la justicia, sobre el Dios justo. Habló sobre un Dios de amor. Pero como segundo tema ahí metido, habló sobre el Dios justo. Y uno dirá y verá esto y dice: pues ¿cómo es eso entonces justo? Esta mujer quebrantó la ley, debería pagar por eso. Pero Jesús la dejó ir sin castigo. Pues la verdad es esta: Jesús iba a pagar por el pecado de esa mujer, él mismo, sobre la cruz más adelante.
La muerte del Señor Jesucristo sobre la cruz, la ira de Dios puesta sobre él cuando él colgó en esa cruz, pagó el precio por el pecado que cometió esa mujer. Ahora preguntará, bueno, eso significa que yo puedo ir y pecar todo lo que quiera. Notemos las palabras de Jesús. Dice, yo tampoco te condeno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús no estaba diciéndole a la mujer, mira, no hay condenación, ve y peca todo lo que quieras, ya no importa. No, Jesús estaba diciendo, mira, yo no te condeno. Juan 3:17 nos dijo, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. La intención de Jesús no era venir a condenar, era más bien tomar la condenación sobre él mismo para que nosotros fuéramos libres del pecado. Por eso él dice, no peques más. Jesús está llamando al arrepentimiento. No está llamando a una libertad en que podemos vivir siempre sin pecado, sino que él está queriendo que la persona se arrepienta. Romanos 2:4 nos dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero mira el versículo 5 de Romanos 2. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Jesús estaba llamando a esta mujer a que se arrepintiera de su pecado. Vete, no te condeno, pero vete y no peques más. Para que se entienda más y para ver un poco más también sobre la gracia, vamos a ir ahora a Marcos y su capítulo 2. El Evangelio de Marcos y su capítulo 2. Marcos, su capítulo 2, vamos a empezar desde el versículo 1 en adelante. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús que la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de ellos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. En esa historia se puede ver otra vez la misericordia de Dios. Vimos con la mujer que fue atrapada cometiendo adulterio. Jesús la perdonó por el pecado que había cometido. Dijo, yo no te condeno, vete, pero no peques más. Esa es la misericordia, el único capaz de perdonar porque el pecado fue cometido contra Dios. Y aquí otra vez vemos, traen a este paralítico, un hombre que no se puede mover, tal al punto que lo tuvieron que traer 4 cargados y lo tuvieron que meter por el techo porque había tanta gente alrededor. Y noten lo que dice justo antes en el versículo 8, dice, el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico. Noten esa frase porque vamos a volver a eso más tarde, que él notó la fe de ellos, pero dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Vemos otra vez el carácter misericordioso en el Señor Jesucristo. Viene el hombre, claramente lo que quería este hombre era que Jesús lo hiciera caminar, que sanara su parálisis, que él pudiera salir de ahí en sus propios pies caminando.
Pero el enfoque de Jesús no estaba en su carácter físico, sino en el problema espiritual, en los pecados. Pero ningún hombre, además de Jesús, era capaz de perdonar ese pecado. Y viendo la fe que tenían estos hombres en él, que él no era un hombre cualquiera, sino que Jesús era el Hijo de Dios, él dice: tus pecados te son perdonados. Vemos la misericordia de Dios, la misericordia capaz de perdonar el pecado. Luego vemos otra cosa, no para en misericordia, pero vemos la gracia del Señor Jesucristo. Dice luego, más adelante en el versículo 11, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Sana también el aspecto físico. Y ahí es donde vemos la gracia en el carácter de Jesús. Que a pesar de que este hombre no necesitaba, o sea, el perdón de sus pecados era suficiente, ¿no? Era ya más grande que cualquier cosa que el Señor pudo haberle hecho. Va más allá el Señor Jesús y sana su parálisis. Ese don inmerecido, esa bendición inmerecida de ir más allá de lo que este hombre había pedido y mucho más allá de lo que merecía un pecador como nosotros. Sana su exterior, su físico también. Pero para entender un poco más la gracia, quiero que volvamos a Romanos, su capítulo, se me fue una página, Romanos, su capítulo 4. Brevemente, solo leer Romanos capítulo 4 dice, y su versículo 4, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí podemos ver otra definición, tal vez clara por medio de la palabra de Dios, de lo que es la gracia. Ya vimos la misericordia, que es aquel perdón por la paga y la condenación que merecemos por nuestro pecado. Pero ahora vemos la gracia, que es aquel don más allá de lo que hemos ganado o de lo que merecemos. Dice, al que obra, o sea, al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Una persona que trabaja, lo que gana es salario. No es una deuda, lo que él merece, no es un regalo. Pero dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí es donde vamos a volver entonces a Efesios, su capítulo 2. Porque habíamos hablado que la salvación es por medio de la fe. La misericordia de Dios y la gracia de Dios aplicada a nuestras almas viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No puede ser algo que nos ganamos. Yo no puedo ganarme la salvación. Yo no puedo ganarme un lugar en el cielo. Yo no puedo ganarme la vida eterna. La Biblia dice que es por la misericordia y por la gracia de Dios que esas cosas son obtenibles para mí. Y que la manera que yo voy a obtener esa misericordia y esa gracia es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, al que justifica al impío. Ese es el Señor Jesús. Y volvemos a Efesios y su capítulo 2 y su versículo 4 y el 5 y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, y ahí se vemos la misericordia que acabo de mencionar, aun siendo pecadores, aun estando muertos en pecados, merecedores de la condenación, nos dio vida juntamente con Cristo. No solo nos perdonó de nuestro pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Mira, una cosa sería que solamente perdonara el pecado y que nuestras almas vivieran en un purgatorio por la eternidad, como muchos creen. Pero no es el caso. La Biblia no habla sobre el purgatorio. No hay una eternidad donde solo es blanco, donde no va a haber ni emoción ni nada. No. La misericordia viene junto con la gracia. Nos perdona de nuestros pecados porque Jesús pagó el pecado sobre esa cruz. Vemos la misericordia de Dios en que no tenemos que pagar por nuestros pecados porque
porque Cristo lo pagó. Ahí vemos la justicia de Dios también. Y luego vemos la gracia de Dios, en que a pesar de ser perdonados, también tenemos la bendición de vivir juntamente con Él por toda la eternidad, vida eterna. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, que no tiene que ver con tus obras, porque es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Amigo y amiga, esta noche Dios te ofrece misericordia. Dios te ofrece gracia, como Él lo ofreció a esas dos personas que vimos en esas dos historias. La mujer en adulterio y el hombre paralítico, que recibieron misericordia y gracia por medio del Señor Jesucristo. Está de la misma manera ofreciendo Dios esa misericordia y esa gracia a usted esta noche. Si usted está dispuesto a arrepentirse de su pecado y poner su fe en el Señor Jesucristo. Es solamente de esa manera que usted va a recibir la salvación. Solamente de esa manera que usted va a llegar al cielo, que va a llegar al lado de Dios por la eternidad. Es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y el que confía en Él recibe esa misericordia, esa gracia eterna, esa vida eterna, esa salvación. Amigo y amiga, yo no sé cuántos días ha estado usted viendo con nosotros, pero se aproxima el último día mañana en que usted va a poder acompañarnos por estos videos. Y usted pudiera ahí donde está sentado esta noche, confiar en el Señor Jesucristo, poner su fe en el Señor Jesucristo para ser salvo. Hemos visto la misericordia y la gracia de Dios por medio de Él. Y hemos visto que la salvación viene por medio de la fe, no por obras. Usted no se puede ganar la salvación. Así que ahí donde está sentado, si usted le ora a Dios, si usted le pide a Dios el perdón de sus pecados por medio del Señor Jesucristo, la Biblia dice que en ese instante tendrás vida eterna y vida en abundancia y pasarás de muerte a vida. Amigo y amiga, no tarden más. No se esperen más. No duden más. La Biblia claramente lo dice. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, te damos gracias por esta noche. Gracias porque una vez más hemos podido abrir tu palabra. Padre, oramos por mañana también, que de la misma manera vamos a abrir tu palabra una última vez en esta serie evangelística. Padre, que haya alguno que durante estas semanas haya sido glorificado el evangelio para ellos. Que ellos puedan entender la grandeza de tu misericordia y de tu gracia. Que por medio del Señor Jesucristo tú ofreces vida eterna. Padre, que alguien esta noche pueda ser salvo, confiando en el Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados y pidiendo el perdón de sus pecados por medio del Señor Jesucristo esta misma noche, para que ellos puedan ser renacidos y puedan formar parte ahora de la familia tuya, Padre. Ahora te damos gracias por todos los que nos acompañaron. Bendícenos a cada uno por medio de tu palabra mientras salimos de aquí y vamos con nuestras vidas una vez más. Pero Padre, que podamos meditar en tu palabra y que alguno esta noche pueda entender y confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo y perfecto de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy buenas noches, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos y esperamos que nos sigan acompañando una vez más mañana. Inviten a sus familias, a sus amigos para que nos acompañen también. Y si hay alguna pregunta o alguna duda, pueden contactarnos por medio de la página de Facebook Evangelio Costa Rica. Y así le podemos aclarar cualquier duda por medio de la palabra de Dios. Que pasen muy buenas noches y que el Señor los bendiga.